Estudio de hoy. Oramos para comenzar. Padre, gracias por el estudio que tendremos el día de hoy. Gracias por tu palabra que nos edifica, que nos instruye. Gracias porque vamos a aprender más para poder servirte mejor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre la vida de Isaac y la vida de Ismael. Y hemos dicho que los dos son hijos de Abraham, y sin embargo los dos representan dos aspectos de la vida, dos aspectos de la fe completamente distintos. Empiezo compartiéndoles un cuadro que ustedes ya lo hemos visto antes. ¿Lo ven? Sí. Muy bien. Entonces, cuando hemos estudiado la vida de Ismael, el primer hijo de Abraham, el hijo de la sierva, el hijo de Agar, dijimos que Ismael representa cuando las promesas de Dios se tardan y nosotros, como hombres, queremos ayudar a Dios para que se cumpla, ¿no? Que fue lo que hizo Sara. Como la promesa de Dios se demoraba, entonces ella dijo, bueno, vamos a darle una manito a Dios, y le pide a Abraham que se acueste con su sierva. Y eso trajo problemas serios hasta el día de hoy. El punto 2, Ismael representa cuando la carne toma decisiones para acelerar las promesas de Dios, ¿no? Cuando la carne toma decisiones para acelerar el proceso de Dios o las promesas de Dios. Y en tercer lugar, cuando sin consultar a Dios y creyendo estar haciendo lo correcto, nos adelantamos para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Es decir, no consultamos, estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad no es la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad la que estamos ejecutando. Y por el otro lado tenemos a Isaac. Isaac representa cuando las circunstancias dicen no se puede, las promesas divinas gritan, yo soy el Dios de los imposibles. Recuerden que cuando hablamos del nombre de Isaac, Isaac significa risa o se rió, porque tanto Abraham como Sara se rieron cuando Dios les dijo que iban a tener un hijo. Y por edad y por las circunstancias, la esterilidad de Sara, y porque Sara ya era mayor de edad, y porque Sara había pasado por la menopausia y todas estas cosas, entonces cuando Dios les dice que van a tener un hijo, tanto Abraham como Sara se rieron. Entonces Dios les dice, van a tener un hijo y le van a poner Isaac, una forma de recordarles toda la vida que ellos no creyeron en la promesa de Dios, en el poder de Dios. Y entonces les decía la semana antepasada que cada vez que ustedes mencionen el nombre de Isaac, está relacionado con aquel versículo que Dios dijo, habrá algo que sea difícil para mí, el Dios de los imposibles. Isaac representa al Dios de los imposibles. En segundo lugar, Dios abre caminos donde no lo hay. Y tercero, cuando Dios promete, puede tardarse, pero siempre cumple, ¿no? Bien, ahora hemos terminado de estudiar la vida de Ismael y la vida de Isaac. Sin embargo, Pablo, el apóstol, va a utilizar el ejemplo de ellos dos para ilustrarnos un tema más. Quiero que leamos Génesis capítulo 21, versículos 8 al 10. Mi vida, por favor, léelo. Génesis 21, del 8 al 10. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual
ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Muy bien. Acá hay un conflicto, ¿no? Recuerden ustedes que Ismael es 14 años mayor que Isaac. Isaac en este momento, cuando Isaac es destetado, tiene 3 años de edad. Ismael ya tiene 17. Y uno de los errores grandes de él es que se burla del otro hijo. Es decir, Ismael, el hijo de la sierva, se está burlando de Isaac, el hijo de Sara. Y entonces dice, Sara, al ver esto, al ver que se estaba burlando, dice el versículo 10, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Estos dos hermanos no podían vivir juntos porque el mayor se burlaba del menor y uno tuvo que ser desterrado para que el otro pudiera crecer. La frase es muy profética, ¿no? El hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. El apóstol Pablo va a utilizar esto como ilustración, como una alegoría entre la carne y el espíritu. Va a describir Pablo que existe una lucha entre la carne que se burla del espíritu y que tenemos que desterrar, tenemos que desechar la carne para que el espíritu pueda crecer, ¿no? Hemos dicho que Ismael representa la carne, sus pasiones, sus deseos, el esfuerzo humano por ayudar a Dios, y también representa una vida de esclavitud, porque Agar era esclava, ¿no? En cambio, Isaac representa las promesas de Dios, la gracia de Dios, la libertad, el poder sobrenatural de Dios, etc. Entonces, el apóstol Pablo, utilizando el ejemplo de Isaac y de Ismael, va a ilustrarnos la lucha que hay entre la carne y el espíritu dentro de nosotros, ¿no? Vamos a empezar leyendo Gálatas capítulo 4, versículos 21 en adelante. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 27. Silvia, por favor, lee el versículo 1. Versículo 1 o 21. 21. Ok. Decime los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y el 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Muy bien. Entonces, Pablo empieza ahora y marca diciendo que hay dos maneras diferentes de enfrentar la fe, ¿no? Va a decir, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, ¿ok? Vamos a entender, vamos a ir guardando esto en la memoria para que entendamos cómo Pablo pone en contraposición dos situaciones, ¿no? Uno es el hijo de la esclava y el otro es el hijo de la libre. Versículo 23, Silvia. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Correcto. Entonces, ya Pablo está diciendo, muy bien, hay dos hijos, uno es de la esclava y que nació según la carne, según el deseo de la carne, el impulso de la carne, el control de la carne. El otro, que es el de la libre, que es el hijo de Sara,
es según la promesa de Dios. Uno se basa en la carne y el otro se basa en la promesa de Dios. ¿Ok? Vamos al versículo 24 hasta el 27. Léelo. Ok. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, están en esclavitud. Ahí nomás, Mas, ahí nomás. Entonces, ahora Pablo va a decir que hay dos pactos, hay dos Jerusalén. Así como hay dos hijos, hay dos pactos, hay dos Jerusalén. Dice, esto es una alegoría, ¿no? El versículo 24 dice, lo cual es una alegoría. La alegoría es una ilustración, es un ejemplo, ¿no? Entonces Pablo está diciendo que tanto Isaac como Ismael son un ejemplo, son una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, cuando Dios se revela a Moisés. Entonces, el primer pacto es el pacto con Moisés, es el pacto de la ley, es el pacto de todo lo que el hombre debe hacer para agradar a Dios, ¿no? Entonces, el primer pacto del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, porque Jerusalén en ese momento está bajo la esclavitud romana. ¿Ok? Entonces, vamos a entender, Pablo está hablando de dos Jerusalén, de dos pactos. El pacto del monte Sinaí, el pacto de Moisés, que es la primera Jerusalén, que dice que está en esclavitud. Esta Jerusalén estaba llena de sacerdotes fariseos que vivían esclavos a la ley y aunque se creían muy santos, no reconocieron al Mesías y estuvieron dispuestos a crucificarlo. Esta Jerusalén era terrenal, era física, representaba el primer pacto, ¿no? O sea, la Jerusalén que ellos tenían ahí a la vista. Y vivir bajo la ley es vivir, tratar de guardar los mandamientos de Dios con el esfuerzo humano. Es importante que entendamos esto para que comprendamos el gran error de los judaizantes actuales. Hay mucha gente, muchos cristianos que están en esta corriente judaizante. Y entonces Pablo está diciendo que la gente que vive bajo ese judaísmo legalista vive en esclavitud, no vive en libertad. ¿Ok? Y luego Pablo va a decir, pero por el otro lado, en el otro lado, tenemos la otra Jerusalén. La Biblia le va a llamar la nueva Jerusalén, ¿no? Y dice, quiero que versículos 26 y 27. Vamos a leer 26 y 27, Silvia. mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Muy bien. Entonces ahora Pablo va a presentar la otra cara de la moneda. Va a decir, la Jerusalén de arriba, no la de la tierra, sino la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Y recuerden que en el versículo 24, Pablo habló de que estas mujeres son los dos pactos. Es decir, Agar representa el antiguo pacto, el pacto de la ley dado a Moisés en el monte Sinaí, y Sara representa al pacto de la promesa, al nuevo pacto
basado en la fe. Y luego interesante es que lo primero que dice Pablo es que esta Jerusalén no es de esta tierra, es de arriba, ¿no? Más la Jerusalén de arriba. Punto 1. Vamos a leer, Fiorella, ¿puedes leer? Lee Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. Ok. Juan 3 del 31 al Al 30. 36. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y corre y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Pablo ahora menciona que Sara representa a una Jerusalén que es de arriba. Y este pasaje es interesante porque dice, el que de arriba viene, está hablando de Jesucristo, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió de arriba, Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ahora Pablo está presentando la otra cara de la moneda. Está hablando de lo que viene de arriba, la Jerusalén de arriba, que está encabezada por Jesucristo, que viene de arriba, ¿no? En el mismo Juan, Pau, lee por favor capítulo 8, versículos 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuevamente Pablo, en este caso el Evangelio de Juan está diciendo que hay dos sistemas de vida, ¿no? Los que viven bajo la carne en la tierra y los que viven bajo el espíritu gobernados de arriba. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dice Jesucristo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, Chiqui, por favor, léelo. Colosenses 3, del 1 al 4. Ya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está clarísimo, ¿no? O sea, Pablo está presentando que Ismael y Agar representan la tierra, la carne, el mundo terrenal, físico, ¿no? Ismael y Sara
están representando esa Jerusalén que viene de arriba, ese gobierno espiritual, celestial que viene de arriba. Y entonces Jesucristo viene de arriba, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dice Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿no? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, la primera característica de este segundo pacto del cual menciona Pablo es que está vinculado, está aferrado a las cosas de arriba y no a las cosas de abajo. La segunda cosa es que este nuevo pacto, esta nueva Jerusalén, está vinculada a un nuevo pacto que Cristo firma en la cruz con su sangre. Vamos a leer Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. Mario, por favor, léelo. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 24. Muy bien. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y le dio, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nueva en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, Jesucristo en la última cena les dijo que estaba firmando un nuevo pacto. El pacto antiguo era el pacto con Moisés del monte Sinaí. Ese pacto quedaba derogado para dar lugar a un nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículos 9 al 13. Lisette, ¿tú puedes leer? Hebreos 8, del 9 al 13. Hebreos 8, del 9 al 13. Hebreos 8, del 9 al 13. A ver. Dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este pasaje de Hebreos, algunos consideran que el autor de Hebreos era Pablo también, pero algunos consideran que no saben a ciencia cierta quién era el autor de Hebreos. Dice claramente que hay un nuevo pacto que se está firmando. El pacto anterior, el pacto firmado con Moisés, estaba escrito en tablas de piedra. ¿Ok? Ahora, el nuevo pacto cambia, porque el nuevo pacto dice acá, versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces,
Pablo va a utilizar el ejemplo de Isaac e Ismael para representar el antiguo pacto firmado con Moisés bajo la ley y el nuevo pacto firmado por Jesucristo. Y la diferencia entre uno y el otro es que mientras uno tenía las leyes de Dios escritas en piedra, nosotros las tenemos escritas en el corazón. Y por eso ocurre la transformación en el ser humano. Porque cuando las leyes de Dios se graban en tu corazón, dejan de ser leyes que te obligas o que alguien tiene que obligarte a vivirlas, sino que brotan en forma espontánea. Brotan en forma espontánea porque ahora las leyes están grabadas en tu corazón. Muchas veces, cuando yo voy a predicar a alguna iglesia, y a veces yo predico duro, ¿no? Entonces la gente contesta y dice, ay, pastor, qué bueno. Cuando usted nos palea duro, entonces la gente reacciona. Y yo siempre digo que eso es el efecto del muerto. Es decir, para que el muerto se mueva, tienes que patearlo. Y cuando eso es así, cuando la gente necesita que los patees para que se muevan, está diciendo que dentro de ellos no está grabada la ley de Dios. Porque la ley de Dios tiene que brotar en forma natural. Y por eso los cristianos auténticamente nacidos de nuevo van a reaccionar en forma natural. Hay una transformación en el cristiano en forma natural, espontánea, porque ahora las leyes están grabadas en su corazón. Si un cristiano necesita que a cada rato le estén recordando las leyes de Dios para que las obedezca, entonces te encuentras frente a uno que no tiene las leyes de Dios en su corazón, por lo tanto no es hijo de Dios. ¿Te dan cuenta? Y aquí es el punto. A veces estamos considerando que hay gente que es cristiana, cuando en realidad no lo es, sino que son gente acostumbrada a vivir una religión, ¿no? Entonces, Hugo había levantado la mano, ¿ya no? Señor, Okay. entonces los creyentes, los verdaderos creyentes, los que tienen el nuevo pacto escrito en su corazón, son la nueva Israel. Sí, correcto. Correcto. Y como lo está diciendo aquí Pablo, nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Sí. Quiere decir que la promesa que Dios dio a Abraham de entregar la tierra está todavía vigente o era del pacto antiguo. No, Porque si nosotros somos el nuevo Israel, sí. en este momento, la Israel que existe no tiene esa promesa. ¿No? Lo que pasa es que tenés que diferenciar en dos cosas. La primera es que nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros no somos descendientes de Moisés, ¿no? Porque nosotros somos descendientes de la promesa de Abraham. Y Abraham vivió años antes de Moisés, ¿no? Las leyes que fueron dadas a Moisés fueron dadas como 400 años después. Ahora, la promesa de Abraham a su pueblo, a su nación, digamos así, es cierto que incluye al pueblo de Israel, pero en este momento nosotros somos el Israel espiritual. Y nosotros vivimos pendientes de la Jerusalén espiritual, no la Jerusalén de la tierra. A nosotros no nos interesa la tierra de Israel en este momento, porque nosotros no vivimos para esa tierra. Nosotros vivimos pensando en la nueva Jerusalén, en la celestial que Dios ha prometido a su pueblo. O sea, a mí no me interesaría tener la tierra de Israel en este momento, para nada, porque yo no pertenezco al pueblo hebreo por nacimiento, sino que yo soy gentil, soy convertido y he nacido de nuevo, yo pertenezco al Israel espiritual. Entonces, y Pablo es bien claro, ¿no? Cuando dice que nosotros debemos vivir no pensando en la tierra, sino pensando en la Israel del cielo, ¿no? En el Israel celestial. Ahora, las guerras políticas que hay ahorita entre Israel y los palestinos y todo eso,
es una cuestión político-militar que lamentablemente se está escapando de las manos, ¿no? Pero sí, o sea, en el fondo, el pueblo de Israel sí es pueblo de Dios también. Nosotros somos el Israel espiritual en este momento, ¿no? ¿Ok? Gracias, pastor. Continuamos entonces. El que viene de arriba, el nuevo pacto firmado con la sangre de Jesucristo que transforma nuestras vidas. ¿Mm? Y en tercer lugar, lo que menciona el pasaje de Pablo, dice, en Gálatas, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. ¿Por qué es libre? ¿Por qué es libre? ¿Por qué somos libres? Porque primeramente en Cristo hemos sido hechos libres y porque ya no vivimos en esa esclavitud que vive el pueblo hebreo, de tratar de cumplir la ley por medio del esfuerzo de la carne. Porque en nosotros está el Espíritu Santo y el nuevo pacto ha grabado las leyes de Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros libremente, en forma espontánea y natural, decidimos honrar, seguir, adorar, cumplir los mandatos de Dios. Vamos a leer Gálatas 5:1. Gianluca, por favor, léelo. Gálatas 5:1. Estamos buscando. Un poco más atrás. Gálatas 5:1. Ok. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Perfecto. Porque Gálatas, ¿cuál es el problema de los Gálatas? El problema de los Gálatas es que habían empezado por la fe, pero estaban retrocediendo a la ley. Había un montón de gente que se había metido en la iglesia de los Gálatas y estaban tratando de que los Gálatas volvieran a someterse a las leyes judías. Entonces, todo el libro de Gálatas, toda la epístola de los Gálatas, si ustedes quieren estudiarla, se van a dar cuenta que Pablo va a repetir a cada rato, no retrocedan, no vuelvan atrás para someterse a la esclavitud de la ley nuevamente, porque ustedes son libres en Cristo. ¿Ok? Entonces hemos sido liberados por la sangre de Cristo de la esclavitud al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que si he sido liberado de la esclavitud al pecado, ¿quiere decir eso que yo puedo volver a pecar voluntariamente? Obviamente no, porque si he sido liberado, entonces ya no tengo por qué estar esclavo al pecado. Eso sería una tontería, sería un absurdo, sería un ridículo. Si he estado preso y me liberan, salgo de la cárcel, ¿cómo voy a volver a la cárcel? Entonces, cuando alguien te dice, somos libres en Cristo, sí, entonces podemos hacer lo que queramos, sí, claro. Ya, yo quiero pecar. O sea que a ti te gusta el pecado, entonces no has sido liberado. Porque si te gusta el pecado y quieres volver a pecar, quiere decir que sigues siendo esclavo al pecado. Eso es obvio, ¿no? O sea, hay que tener dos dedos de frente, ¿no? Entonces somos libres en Cristo y el mismo Gálatas te va a decir que no usemos nuestra libertad como excusa para libertinaje, ¿no? Entonces, en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto lo vamos a ver dentro de un momentito. Entonces,
Vamos a aclarar el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a decir que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, que representa la carne, la parte terrenal, lo humano, y otro de la libre, que representa la promesa y la fe. El de la libre se caracteriza entonces porque está conectado con las cosas de arriba, tiene un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo, que Dios graba las leyes en su corazón y vive una vida en libertad en Cristo. La pregunta es, ¿a cuál de estos dos pactos perteneces? ¿A cuál de estos pactos perteneces? Simplemente. Ahora, viene el punto interesante. Y está en Gálatas capítulo 4, versículo 29 al 31. Vamos a pedirle a Gloria que lo lea. Gálatas 4, 29 al 31. Voy a buscarlo, lo estoy buscando. Búsquelo. Gálatas 4. 29 al 31. Ay, Dios, lo busco. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Lo busco en la Biblia que no lo... Gálatas 4, de Filipenses. Gálatas 4. Versículo 29 al 31. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Perfecto. Entonces, aquí Pablo dice, ¿no? Como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, hoy en día se sigue cumpliendo lo mismo. El que nació bajo la carne persigue al que nació bajo el Espíritu. La carne sigue en una lucha con el Espíritu. Y entonces dice acá, ¿qué hay que hacer? Más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La única manera en que nosotros podamos vivir la fe es echando fuera la carne. ¿No es cierto? Ahora, y aquí viene la pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta lucha? ¿Por qué tenemos esta lucha entre la carne y el espíritu? Si por la obra de Cristo en la cruz, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos sido liberados de las cadenas y de la esclavitud al pecado. O sea, vamos a leer algunos versículos que nos hablan de eso, porque ya no somos más esclavos del pecado. Cuando una persona me dice, ay, Carlos, es que como somos humanos, entonces tenemos que pecar, entonces yo digo, algo está mal ahí, pues, algo está mal. Porque ¿cómo voy a tener que pecar? Si yo tengo que pecar, quiere decir que sigo siendo esclavo del pecado. Obviamente. Entonces yo no tengo que pecar, porque he sido liberado de las cadenas del pecado. Vamos a buscar Romanos 6:22. Romanos 6:22. ¿Ya? Romanos 6:22. Vamos a pedirle a Shari que lo lea.
Ok. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este pasaje es muy importante, ¿ah? Porque dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a tomar control de mi vida, no solamente me perdonan los pecados, pero también me liberan de la esclavitud al pecado. Pero ahí no queda la cosa, porque dice acá, y me convierte en siervo de Dios. Y esto es una verdad absoluta que no podemos dejar pasar. Es decir, si yo me encuentro con alguien que se llama cristiano, auténtico, hijo de Dios, que ha experimentado el nuevo nacimiento, es una persona, primero, fue limpia con la sangre de Cristo, sus pecados, todo lo que hayamos hecho en el pasado quedó limpio, borrado, lindo, maravilloso. Pero no solamente eso, sino que además me liberó de esa esclavitud en la cual yo había nacido. Cuando alguien te pregunte alguna vez, nosotros decimos, Jesucristo me salvó. ¿Me salvó de qué? ¿Me salvó de qué? Jesucristo me salvó, de los pecados que yo tenía en mi vida y que me llevaban a la condenación. O sea, me salvó de la condenación que me esperaba por los pecados que yo había cometido. Entonces, Cristo me salvó de la condenación que me esperaba por los pecados que yo había cometido. Pero en segundo lugar, me salvó de la esclavitud a esos pecados en los cuales yo había nacido. ¿Ok? Por eso cuando decimos Jesucristo me salvó, ya sabemos de estas dos cosas, de la condenación y de la esclavitud. Pero el texto acá nos dice que va más allá. El que verdaderamente ha sido salvado, el que verdaderamente ha sido liberado, también es hecho siervo de Dios. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Nos convierte en siervos de Dios. No puede haber una persona que se llame salvado, liberado de la esclavitud al pecado, de la condenación, salvado por Jesucristo, y que no sea siervo de Dios. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido salvados. Hemos sido salvados para ser siervos de Dios. Hay un pasaje que dice que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor nuestro. Entonces, el siervo de Dios es una respuesta natural, automática de aquellos que han sido salvados por Cristo. Y luego, miren el siguiente paso. El siguiente paso es libertad del pecado. Punto 2, siervo de Dios. Y punto 3, tened por vuestro fruto la santificación. Tener por vuestro fruto la santificación. La santidad no va desconectada de la fe. Y recién, al final, dice que debemos tener como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que vivir con perspectiva de eternidad. Tenemos que vivir sabiendo que hay vida eterna. Vivimos en esta tierra pensando en la vida eterna que nos espera y por lo tanto vivimos lo que hacemos, pensamos, actuamos con perspectiva de eternidad y no perspectiva puramente terrenal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que presenta Pablo, de que nosotros hemos sido liberados
de los pecados. Y entonces la pregunta es, ¿por qué razón todavía existe esa lucha? ¿Por qué razón todavía tenemos esa lucha? Y en Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, nos va a decir, en el versículo Romanos 6, 6, dice, ¿quién leyó? Karen, lee Romanos 6, 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Lee hasta el versículo 9. Ok. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Claro. Entonces acá lo que está diciendo, y de paso lee el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces, la verdad es que hemos sido liberados, el pecado ya no se enseñorea sobre nosotros, el viejo hombre ha sido crucificado, pero ¿dónde está la clave? La clave está en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La única manera en que podamos desligarnos de esa costumbre del pecado que la llevamos dentro es muriendo con Cristo en la cruz. Muriendo con Cristo en la cruz. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta clave. No somos más esclavos del pecado, pero la presencia del pecado sigue siendo una realidad en el mundo que nos rodea. El pecado ya no gobierna nuestro corazón, pero gobierna el mundo que nos rodea. Y es una fuente de tentación. Por eso hay esa lucha. ¿Saben por qué? Porque llevamos dentro una naturaleza viciada. Efesios 4:22. Efesios 4:22. Fanny, por favor, léelo. Efesios 4:22. Un momento, por favor. Efesios 4:22 dijo, ¿cierto? Sí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Y esa es tan ilustrativa la palabra, ¿no? Que significa que cuando llegamos a Cristo, si bien es cierto, llegamos y somos nacidos de nuevo y recibimos un nuevo pacto, una nueva naturaleza, sin embargo, la vieja naturaleza está viciada, está acostumbrada al pecado. Y aunque ya no nos gobierna, ya no somos esclavos de ella, sin embargo, la vieja naturaleza está viciada. Y entonces tenemos una lucha entre
nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza entre Ismael e Isaac en nuestro corazón. ¿Tenemos que obedecer a la vieja naturaleza? No, no tenemos que obedecerla. Podemos desobedecer a la vieja naturaleza que está viciada. Sí, podemos desobedecerla porque ahora obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa lucha que se da entre nosotros, en nosotros, el mismo Pablo la describe, ¿no? Dice, lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esa es la lucha que tenía Pablo. Y lo interesante es que mientras haya lucha, quiere decir que estás vivo. Si no hay ninguna lucha con el pecado, sino que el pecado te acostumbras, te acomodas, no sientes nada malo, el pecado no te produce ningún tipo de urticaria, el pecado no te produce ningún tipo de alergia, sino que te acomodas al pecado. Entonces tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Pero si tú eres hijo de Dios, entonces vas a tener esta lucha con tu propia vieja naturaleza, pero tienes que saber que no tienes por qué obedecer. Pastor, ¿Sí? discúlpeme, no, me repite nuevamente esa palabra que acaba de decir. Mientras haya luchas, estamos Vivos. 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 Gracias. Mientras haya lucha, estamos vivos. O sea, solamente los muertos no sienten nada. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo sé yo si soy hijo de Dios? Y una de las cosas que yo digo es, si eres hijo de Dios, estás en un conflicto, una lucha permanente para agradar a Dios. Y te enfrentas a tu propia naturaleza viciada, tu propia naturaleza vieja, acostumbrada al pecado. Y tu espíritu lucha por el otro lado, porque dice la palabra que la carne no agrada al espíritu, ni el espíritu agrada a la carne. Hay un conflicto, ¿no? Entonces, mientras hay ese conflicto en mi corazón y yo estoy luchando porque quiero agradar a Dios, significa que estoy vivo. El único momento en que ya vamos a dejar de luchar es cuando muramos y pasemos a la presencia de Dios con cuerpos glorificados. Entonces, la lucha que Pablo presenta es tan ilustrativa. Dice Pablo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu en las cosas que son del espíritu. ¿No? Entonces, el ejemplo, o para ir terminando, la gran ilustración, la gran alegoría que Pablo usa con la vida de Ismael y con la vida de Isaac es que ellos representan esa lucha interior que todos nosotros tenemos dentro hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y esa lucha viene de que hemos sido liberados del pecado, pero que nuestra vieja naturaleza se resiste a morir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para obtener victoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Dice la Biblia, hay que rechazar a la carne. Hay que desterrar a la carne de nosotros, ¿no? Para dar lugar al Espíritu. Comunión con el Padre, diaria. Oración, lectura de la palabra, congregarse, llenar tu vida de las cosas de Dios para que tu espíritu se fortalezca
y te sea más fácil vencer a la carne. Mi esposa siempre menciona esa ilustración de los perros, ¿no? El perro blanco y el perro negro. Si alimentamos al perro blanco, será más fuerte. Si alimentamos al perro negro, será más fuerte. ¿A quién alimentas tú? ¿No? Bien, con esto hemos terminado la historia de Isaac y de Ismael. Próxima semana ya empezamos con los hijos, es decir, los hijos de Isaac. Vamos a hablar un poco acerca del matrimonio de Isaac con Rebeca, cómo Dios lo dirigió. Vamos a sacar enseñanzas ahí para los que están buscando pareja. Luego vamos a hablar acerca de los hijos, un poco de la educación de los hijos, porque Isaac cometió algunos errores con sus hijos. Y luego vamos a entrar a hablar de la vida de Jacob y de dónde vienen las 12 tribus de Israel. ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno. No, muy claro. Oramos entonces para terminar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por este estudio y por este tiempo. Rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes en esta lucha diaria que tenemos entre el Ismael y el Isaac que viven en nuestro corazón. La lucha entre la carne y el espíritu. Para darle lugar al espíritu, alimentar el espíritu, proteger el espíritu, para que sea más fuerte y que nuestras vidas crezcan más asemejándose a ti. Enséñanos, Padre, a despojarnos del viejo hombre, a desechar las costumbres viciosas que tiene el viejo hombre, para dar lugar a las nuevas actitudes del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuídense. Para los que son de acá, nos vemos el domingo. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Gracias.